Buenos días a todos, pues me siento muy agradecida y muy honrada por tan bonita presentación que hace mi amiga, y porque es mi amiga seguramente es que se ha referido tan lindo a mí, la doctora Lourdes Mota. Estoy también muy agradecida con la sociedad por esta invitación y sobre todo por esta apertura y recepción de un tema que, analizando el programa de estas jornadas, me doy cuenta que sale un poco de lo que se ha venido viendo en la jornada anterior y en este día. Entonces, venir a hablar hoy de ciencia forense junto con salud pública pareciera de pronto abrupto y un poco raro, pero no lo es, y eso es precisamente lo que hoy les quiero platicar. ¿En dónde estamos? ¿De qué se trata? Porque seguramente esto es una buena introducción que quiero aprovechar en este foro con ustedes. La licenciatura en Ciencia Forense existe en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México como el primer plan de pregrado para formar científicos forenses en México. Ya hay otros planes parecidos a los nuestros que se han abierto en otras universidades públicas en el país, pero y otros planes que tienen ciertas similitudes, como puede ser en materia de criminología o de criminalística o de ciencias forenses en universidades no públicas, y todas estamos trabajando, bueno, alrededor de qué relación tiene la aplicación de la ciencia en auxilio al derecho. Entonces, hablar de ciencia forense no es hablar de medicina forense. Eso es algo que tengo que aclarar, porque la medicina forense, ustedes conocen muy bien su ámbito, pues tiene que ver con, por un lado, con la dictaminación de lesiones, causas de la muerte, análisis patológicos, análisis histopatológicos, pero la ciencia forense o las ciencias forenses son todas las aplicaciones científicas y técnicas que pudiésemos englobar alrededor de lo que está cuestionado en el mundo del derecho, y con base en lo cual se pueden aportar pruebas para resolver ciertos conflictos. En nuestro sistema de justicia, tradicionalmente, las pruebas pues han sido sobre todo testimonios, confesiones. La confesión fue por mucho tiempo la reina de las pruebas, y por eso es que se justificaba tanto que hubiera tortura o que haya tortura, porque pues con eso se resuelve todo. Pero afortunadamente nuestro sistema ha venido migrando, nuestras formas de trabajo han venido cambiando, y la prueba más objetiva y más confiable hoy día viene siendo la prueba científica. Precisamente por eso, por su objetividad y por los avances en los cuales vamos caminando para poder determinar responsabilidades, no solo en materia penal, sino también en todas las demás áreas del derecho. La responsabilidad, por ejemplo, en la prestación del servicio de salud, o la responsabilidad en materia moral, la responsabilidad en daños, las responsabilidades administrativas, las responsabilidades financieras, y eso es lo que hay que determinar. Voy a empezar con un caso para que nos vayamos introduciendo respecto de cómo veo yo la relación entre la ciencia forense y la salud pública. Este caso fue muy famoso y seguramente varios de ustedes lo habrán escuchado porque causó un gran escándalo mundial en los años 80. De hecho, cuando yo empecé a trabajar los temas de ciencia forense, muchos de mis colegas médicos me decían, pues existe este caso que sí que fue importante en España, porque hubo una epidemia, una intoxicación que tuvo grandes dimensiones en Madrid a partir de la comercialización no controlada de un aceite desde la semilla de colza o el aceite de colza, y que generó un síndrome tóxico. ¿Qué es lo que pasó? Pues un envenenamiento masivo por aceite de colza, porque dos mayoristas aceiteros que se reunieron también con unos analistas de productos químicos, pues decidieron desnaturalizar aceite que estaba dedicado a la industria
para el consumo humano. Y lo que pasó es que se empezó a comercializar para distribuir el aceite a granel desde Madrid y para otras provincias. Y este aceite no controlado que se distribuía de casa en casa o en mercados ambulantes en donde se busca pues que el producto más barato sea el que sea consumido, pues se empezó a distribuir y empezó a causar muertes. La primera muerte sucedió en el año de 81. Sucedieron muchas cosas, según se encuentra documentado. Este aceite inmediatamente fue, a partir de un primer caso en el que el primer chico que estuvo dañado fue un niño de 8 años en la provincia de Torrejón de Ardoz, en Madrid. El hospital en donde se empezaron a recibir a este niño y a otros más enfermos pudo determinar, fue el doctor Tabueca Oliver, que el origen era el aceite de colza adulterado vendido a granel y que se le había agregado anilina y aromatizantes a aceite de oliva y otros componentes para poderlo desnaturalizar y tratar de hacer que este aceite fuera consumido por los humanos. Primero se pensó que esto se consideraría como una neumonía atípica, y así fue como lo empezaron a diagnosticar en los primeros casos. Las fases de esta enfermedad pues pasaron desde una fase aguda, que era precisamente esa neumonía atípica, y después a una segunda fase en donde había tromboembolismos, hipertensión pulmonar, dolores musculares, y en la fase crónica hubo hepatopatía y varias neuropatías. Sobre todo la población que fue más afectada fueron las personas de entre los 30 y los 40 años. Pasó mucho tiempo para que se fincaran responsabilidades penales respecto de las personas que estuvieron involucradas. Las víctimas pues siempre tuvieron manifestaciones y reclamaban no solo la reparación del daño, sino también la reparación de las secuelas que todos estaban siguiendo. Mucha gente quedó inválida y se preocupaban sobre qué es lo que iba a ocurrir con las generaciones venideras después de haberse consumido este tipo de aceite. ¿Qué hubo? Alrededor de 322 muertos, alrededor de 25,000 personas afectadas en Madrid y en las provincias aledañas. Hubo 38 empresarios aceiteros procesados, estuvieron relacionadas 6 empresas y una veintena de marcas. De hecho, también se alcanzó a distribuir el aceite por Francia y Holanda. 6 empresas, el fiscal pedía penas de entre 10,000 y 100,000 años de cárcel, por toda la responsabilidad generada, y en 1989, 9 años después de juicio, lo que se obtuvo fue que hubiese 13 personas condenadas, pero estas condenas se consideraron menores, penas de entre 6 meses a 20 años, comparadas con lo que pedía la sociedad era muy poco. De hecho, para esos 9 años ya varias de estas personas habían saldado su pena porque habían estado en prisión preventiva, y todo mundo estaba declarado en quiebra y por lo tanto no había dinero para pagar los daños. Así que lo que ocurrió 17 años después fue que por fin el Estado español pagó los daños por considerársele. El Tribunal español consideró que el gobierno había sido corresponsable o tenía una responsabilidad subrogada respecto de este daño. ¿Por qué? Porque no tuvo el control que debió haber tenido sobre la comercialización de un aceite que es de tan importante consumo en la sociedad española. Esta es una fotografía de la jornada del 20 de mayo en que se dio a conocer la sentencia definitiva, en el que las penas eran tan pocas y ya solo 3 personas se quedaban en la cárcel y los demás salían libres. Fíjense, en 1979 cada español consumía 24 litros al año de aceite de oliva.
Si la población era de 36.664.967 personas, el consumo entonces era de alrededor de 879.000 toneladas y el gobierno español había declarado que solo tenía control de 600.000. Por lo tanto, el fraude o el descontrol que hubo respecto del aceite de oliva fue de 279.000 toneladas anuales. Esto, desde mi punto de vista, es un problema que tiene que ver con la ciencia, con la aplicación de la ciencia hacia lo forense y con un tema de salud pública. Cuando hubo discusión en los tribunales sobre qué es lo que había sucedido, si realmente el problema de toxicidad se había dado por el consumo del aceite o había sido por algún otro tema, la defensa dijo que podía haber sido por una partida de tomates rociados con pesticidas. Pensemos que en esos años estábamos en Guerra Fría y que también se pensaba en la posibilidad de que hubiese no solo rociamiento de pesticidas por la actividad normal agrícola, sino también por alguna cuestión de bioterrorismo. Pero hubo un epidemiólogo británico, Richard Doll, que compareció en el juicio y confirmó que el origen de esta toxicidad había sido el aceite de colza adulterado. Entonces, pues esto fue lo que ocurrió. Hasta el año de 1997, el Estado español empezó a pagar todos esos daños con los que se había comprometido y a los cuales había sido condenado 17 años o 16 o 17 años antes. Otro caso, este es mexicano y este es mucho más reciente y este seguramente lo conocen más, que es lo que ocurrió en Chiapas en el año 2015 con una aplicación de vacunas en un pueblo, la comunidad de La Pimienta en Simojovel. Estaban en campaña de vacunación, llegó el médico y su asistente que estaba encargado de aplicar las vacunas. Estas vacunas venían de un lote desde las áreas centrales de las instituciones de salud federales y a partir de este lote pues se tenía que aplicar. Llegar a Simojovel con vacunas no debe ser fácil, ya me lo imagino yo. O se lo podrán imaginar ustedes, ¿no? En tiempos de lluvia, en que quizás los caminos, etcétera, etcétera. Por ahí en alguna parte de las investigaciones se dijo que el médico recibió las medicinas, pero no pudo una noche antes de aplicarlas, pero no pudo llevarlas al centro de salud y se quedaron en su casa. Entonces, de pronto hubo la idea de qué habrá pasado. ¿Realmente se habrá controlado el frío con el que debe de conservarse un lote de vacunas de esta naturaleza? Bueno, el día de la vacunación tocan las campanas como quien llama a misa y entonces convocan a las mamás que tienen niños pequeños para que lleven a los chicos a vacunar. Y entonces van todas con sus chiquitos, desde los más pequeños a unos que tenían varios años, y les aplicaron la vacuna de hepatitis B de la clínica del IMSS. Empezaron a pasar las pocas horas, la verdad es que no pasaron tantas, y los niños empezaron a poner mal, empezó a haber un escándalo en el pueblo, no había cómo moverse, regresaron al centro de salud, pues tenían síntomas de alteración del sistema nervioso, irritables, parecía que era un problema de sistema respiratorio. Por supuesto no había ambulancia para moverse a un lugar más cercano, trataron de irse en los autos en los que se pudieron ir y bueno, lo que pasó es que murieron 2 niños de los más pequeños por una falla orgánica múltiple y 29 niños fueron afectados. Esto resultó ser un problema gravísimo, no solo desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista político y también de la consecución de la recepción de las vacunas que después se pueda tener en comunidades tan alejadas como son las montañas de Chiapas. Por supuesto que el Estado mexicano tomó cartas sobre el asunto de manera inmediata y se analizaron las vacunas, se trataron de analizar los hechos, intervino la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se inició una averiguación en la Procuraduría General de la República, COFEPRIS analizó su lote, se detuvieron la vacunación respecto de ese lote
Y después de haber hecho todo el análisis, un minucioso análisis de químico respecto del contenido de las vacunas, pues encontró que el lote completo había tenido un buen control, que no tenía ningún problema. Entonces tenía que encontrarse el problema en la comunidad, o tenía que encontrarse en la manera en que se había aplicado la vacuna, o tenía que encontrarse en la manera en que se había transportado todo ese lote que había llegado a la comunidad de La Pimienta. Entonces, ¿qué pasó? Se descontroló el tema de la conservación de la vacuna. ¿Cómo se aplicó la vacuna? No lo sabemos, porque lo que hay es testimonios de las personas que estuvieron siendo vacunadas, o sea, cuyos hijos fueron vacunados, o sea, las mamás, los papás que estuvieron ahí. Y ellos lo que dicen es pues, que es atribuible a la vacuna, no más. Pero, ¿qué procedimiento? ¿Fue correcto el procedimiento para la vacunación? ¿Fue correcta la dosis de vacuna que se aplicó al bebé? O a los niños, porque también fueron niños de muy diversas edades. Y ahora también, ¿cuáles fueron las causas de muerte? ¿Y cuál es el seguimiento que se le dio a la enfermedad que cada uno de los 29 niños tuvo, más los otros 2 que murieron? Entonces, lo que se encontró es que había una bacteria, pero la bacteria no se encontraba en la vacuna, sino que se encontraba en los niños. Y es una bacteria que Staphylococcus hominis, que es muy común, muy popular, y que la fuente puede ser pues, nuestra piel, y entonces, ¿cómo atribuirlo precisamente a que se hubiese encontrado en la vacuna? Ahora, el análisis de la vacuna de hepatitis, de acuerdo con lo que se dictaminó desde el punto de vista médico, es pues que no suele tener este tipo de incidencias o de reacciones. Es más, ninguna vacuna suele tener este tipo de reacciones tan extremas después de la aplicación. Entonces, lo que se concluyó es que la vacuna se contaminó con esta bacteria durante el procedimiento de manejo y aplicación. Sin embargo, ¿cómo lo sabemos? Es lo que se sospecha porque se llegó al lugar de los hechos. Para el momento en el que llegaron los expertos a ver qué es lo cómo estaba preservado, cómo estaban los refrigeradores, en qué condiciones estaba este centro de salud, pues ya todo el material con el que se había aplicado la vacuna, pues se había depositado en botes de basura que ya habían sido sacados, llevados, revueltos con otras cosas. No se contaba con el material necesario como para saber si el procedimiento había sido necesario. Y este problema fue tan grave que pues tampoco se tenía ni el testimonio del médico ni del asistente, porque ya nunca volvimos a saber de ambos, que es algo muy grave. Entonces, pues lo que se dijo por COFEPRIS, la PGR y por las instituciones de salud es que la PGR continuaría investigando, y sí que se hizo una investigación, se abrieron averiguaciones previas por cada uno de los casos, pero los elementos indiciarios no fueron suficientes como para señalar una responsabilidad penal o de cualquier otro tipo respecto de alguien en concreto o de alguna situación en concreto. Este problema también es un problema de salud pública que se transforma después en un problema no solo político, sino también de recepción, precisamente. Me regreso a esta fotografía respecto de la comunidad hacia el tema de la vacunación. A los niños que estuvieron enfermos, pues se les siguió atendiendo con una promesa de que se les va a seguir atendiendo de por vida, ¿no? en su salud. Pero, por ejemplo, en esta manifestación que ocurrió algún tiempo después, digamos 1 año o unos meses después de lo que había ocurrido, los padres decían, bueno, ya no nos siguen atendiendo como antes. A los niños, si en el principio les atendieron muy bien, ahora ya no los atienden como es debido. Las circunstancias han cambiado. Y sobre todo yo quiero ver, esto ocurrió en el 2015, me gustaría mucho saber qué ha ocurrido en el 2016 y 2017 en estas comunidades y en las comunidades aledañas, y si se ha podido vacunar a los niños nuevamente después de esta experiencia que tuvieron los indígenas que viven en esas comunidades. Bueno,
el informe del IMSS, los resultados del cultivo de sangre arrojaron presencia de bacterias y en eso nos quedamos. Que también Cofrepris dijo que no se había perdido la cadena de frío que se debía de haber seguido en la conservación de un lote de esta naturaleza. Y un tercer caso con el que quiero terminar de hablar de casos es uno muy importante que ha sembrado y ha sido el parteaguas en temas de apreciación de prueba científica, que sí que es un problema para los jueces y para todos los que somos abogados y que no somos científicos y que tenemos que hablar de prueba científica para resolver asuntos. ¿Y qué es este caso, el Daubert versus Merrell Dow Pharmaceuticals Incorporation? Que es un caso de los años 90 que se resolvió en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Este caso ha sido paradigma en la valoración de la prueba científica y ha sido motivo de muchos estudios en el sistema norteamericano y después en sistemas como el nuestro, porque a partir de ahí se habló del estándar Daubert, de ciertos elementos que podríamos tomar los abogados o pueden tomar los jueces para tomar decisiones respecto de cómo valorar la prueba científica y cómo traerla al caso. Pero este es un caso también de salud pública, fíjense ustedes. O sea, el origen de este asunto fue también una cuestión que tenía que ver con salud y también con una cuestión que tenía que ver con salud y con cuestiones de salud pública, porque también se trató de males que se diseminaron a partir de la ingesta de un medicamento. Daubert era una familia cuyos hijos habían nacido con malformaciones. Ambos muchachos tenían malformaciones en sus extremidades superiores y los papás pues se documentaron, se organizaron con otras familias que tenían también los mismos males y con asesoría de algunos expertos, de algunos científicos, encontraron que esta malformación podría haber tenido una relación con la ingesta de un medicamento que era el medicamento Bendectin, un antihistamínico que se tomó en los años anteriores, a los 90, durante los 80, para tratar de aminorar los efectos de náuseas y vómito y estas cuestiones que dan durante el embarazo. Por supuesto, este medicamento Bendectin había sido aprobado y era distribuido por Merrell Dow Pharmaceuticals. Lo que sustentaban los actores en este caso, demandando a la empresa, era que habían hecho estudios sobre células animales y animales vivos, que estos estudios farmacológicos revelaban similitud entre la estructura química del Bendectin y otros teratogénicos y que haciendo recálculo de unos estudios epidemiológicos respecto a los cuales ya había habido publicaciones y en los cuales se había concluido que no había relación de causalidad entre la ingesta del medicamento con las malformaciones, en realidad se tenía que volver a analizar toda esta muestra y sí se podía llegar a la conclusión de que podía haber una relación de causalidad entre las malformaciones y la ingesta del producto. Por su parte, la empresa se defendió y llevó a un experto, a Steven Lamb, médico especialista en epidemiología, con una amplia acreditación en riesgos por exposición a sustancias químicas y biológicas, y dijo que había muchos estudios publicados sobre la demostración de que no existía esa relación. Se trataba de 30 estudios respecto de 130,000 pacientes y que no existía, que era improcedente este tipo de demanda. En este asunto hay que tener algo en cuenta. En Estados Unidos existe el jurado, lo que no tenemos en México, y existe también un procedimiento distinto al que tenemos en México. Aquí lo que se estaba estudiando era simplemente la procedencia de la demanda, no se estaba estudiando el asunto ya en el fondo. Lo único que se veía es, Daubert, la familia Daubert está demandando esto y un juez, esto fue en San Francisco, dijo, no, vamos a ver si esto procede o no. El juez que admite la demanda analiza, le toca a él ser el gatekeeper, o sea, ser el que controla si realmente iniciamos un juicio o no. Vamos a ver si hay procedencia o no, si esto es viable, si lo que está diciendo la actora
es algo que podría tener sustento y que vale la pena llevarlo a un juicio en donde habrá un jurado, en donde un jurado no experto, tengamos eso en cuenta, va a pronunciarse sobre hechos respecto de los cuales va a tener simplemente una convicción. O sea, ni es médico, ni es científico, ni es jurista. Simplemente se va a armar de una convicción. Entonces hay que llevarle muy depuradas las pruebas y saber qué tan viable es lo que estamos llevándole al juicio. En esa etapa es en donde se trató este asunto de Daubert, era solo respecto de la admisibilidad. Entonces lo que decía la defensa es que esta demanda es absolutamente inviable porque no tiene pies ni cabeza. O sea, ¿de dónde sacas que esto es posible de reclamar si existe ya mucha literatura científica sobre la no relación que pudiese existir entre el medicamento y las malformaciones con las que han nacido este grupo de personas y de una misma generación? Entonces, bueno, pues si habría sido el único aprobado por la Food and Drug Administration para el tratamiento de las náuseas y vómitos del embarazo, se tenía que había una incidencia de malformaciones congénitas del 3%, y ya había casos, controles de metaanálisis, de experimentación y ensayos in vitro que daban lugar a no llegar a la viabilidad de esta demanda. El asunto no se quedó en San Francisco, sino que subió a California, llegó a la Suprema Corte, porque había que revisar realmente, a ver, a esto hay otros precedentes. Ustedes habrán escuchado que en Estados Unidos se trata mucho de remitirnos a precedentes judiciales para saber cómo tratar un caso, ¿no? Entonces aquí había precedentes importantes de cómo tratar la prueba científica y de cómo valorarla. Entonces se estaba discutiendo sobre, a ver, ¿por qué tendríamos que darle mayor credibilidad a unos científicos de la parte actora respecto de la parte demandada? Bueno, a lo que se llegó y lo que concluyó la Corte norteamericana fue a este famoso estándar Daubert, que habla sobre qué tendría que tener en cuenta un juez. Pensemos que estamos hablando en Estados Unidos, porque a ellos se estaban refiriendo, un juez que admite prueba científica para dar procedencia a una demanda. Bueno, dice la Suprema Corte norteamericana, bueno, hay que ver que esa teoría o técnica haya sido sometida a prueba, o sea, que no sea una innovación, una ocurrencia, sino que haya sido algo que tenga un índice de falsabilidad. Si la teoría ha sido revisada por pares, y eso también ha dado lugar a saber, bueno, qué es eso de la revisión por pares, que yo venga y lo platique en un congreso y que lo discutamos, que lo suba a la publicación, lo someta a la publicación de una revista científica, qué clase de revista científica, cuántas publicaciones científicas se tendrían que tener para tener esta incidencia, pero bueno, ese es un indicador. La existencia de estándares de calidad y rangos de error, por supuesto, saber el rango de confiabilidad que habría que tener, porque nada en la ciencia es total, nada es absoluto, y si vamos a hacer alguna afirmación respecto de una teoría, tendríamos que tomar en cuenta los posibles falsos positivos y falsos negativos. Y la aceptación amplia de la comunidad científica relevante. Entonces, pues esto significa que no podría llegar con cualquier invento para poder decir, bueno, yo voy a aplicar polígrafo y con esto probaré muchas cosas. Pues no, esto tendría que tener una aceptación amplia de la comunidad científica relevante para ocupar a la Corte respecto de qué es lo que hay que, respecto de qué se va a ocupar. Este estándar Daubert ya fue adoptado por México, nuestra Suprema Corte lo adoptó desde el año 2005, aunque nosotros lo hicimos como a la mexicana, en el sentido de que nosotros no analizamos prueba científica de manera tan importante en la admisibilidad, sino hasta cuando se analiza en el fondo. Esto significa sino hasta cuando nosotros nos vamos a la revisión, a la apreciación del caso para pronunciarse sobre si hay responsabilidad o no. Entonces, todavía el estándar de admisibilidad tendría que ser más bajo respecto del estándar de valoración que se da cuando se pronuncia una sentencia definitiva. Pero nosotros lo hemos tomado como un parámetro, nosotros México y otros países también de tradición latina
y sobre todo porque hemos entrado a este cambio de sistema de justicia, al sistema penal acusatorio que se parece al norteamericano, pues nosotros ahora estamos migrando a también adoptar este tipo de cuestiones para poder tener parámetros de apreciación de la prueba científica. Y es que ese es precisamente el problema con el que nos enfrentamos en nuestro sistema de justicia. ¿Cómo valorar la prueba científica sin ser científico? Y este problema es más grande porque en el contexto del sistema penal acusatorio, uno de los en el que ya estamos, el famoso juicio oral, que ya está vigente en todo México, tiene como principio que la valoración de la prueba tiene que ser libre. Lo paso a explicar muy rápido porque me imagino que me estoy ya terminando mi tiempo. Existen en el sistema penal acusatorio este tipo de principios que se los platico muy rápido. El sistema penal acusatorio pretende que nuestros juicios sean públicos, que haya posibilidad de contradicción, o sea, que las partes puedan igualmente tener oportunidad de ofrecer pruebas, ofrecer argumentos, contraargumentos, de que los juicios se concentren en una sola audiencia, todos los actos sean lo más concentrados posibles y que haya continuidad, de manera que sean los más rápidos, concretos. Y la inmediación tiene que ver con el hecho de que el juez esté presente. Si el juez está presente, ustedes recordarán aquella película de Presunto Culpable en donde una de las cosas era que el juez nunca estaba presente, siempre había un secretario tomando nota y eso ocurre mucho en nuestro sistema. Bueno, pues que el juez esté presente y eso significa la inmediación. La oportunidad es un principio muy discutido, que es respecto de qué significa que el Ministerio Público tiene la posibilidad de tomar la determinación de perseguir o no un delito en ciertas circunstancias. Hubo un gran cambio desde de la escritura y lo secreto hacia la publicidad y la oralidad. Hubo un gran cambio en la concentración de funciones respecto de un juez, lo que sucede en el sistema inquisitivo, y ahora ya tenemos jueces de control, jueces de juicio oral, jueces de ejecución, que no deben de estar prejuiciados cada uno respecto del mismo asunto para poderlo ir controlando en sus diversas fases. Pero el tema que nos preocupa y nos ocupa es la prueba. La prueba antes se constituía desde la investigación y ahora se constituye en el juicio. ¿A qué me refiero con esto? Si recuerdan, las averiguaciones previas eran muy importantes. Lo que ocurría en una averiguación previa simplemente se podía repetir en el juicio, bastaba con decir confirmo lo que declaré, para que lo mismo que se había concluido en la averiguación previa, después se concluyera en el auto de formal prisión y después en la sentencia. Ahora eso ya no ocurre. Lo que ocurre durante las investigaciones es simplemente recabar indicios y lo que se constituye como prueba, lo que vale, es lo que se lleva al contradictorio en el juicio. Y si nos concentramos en la prueba científica, antes el dictamen pericial se hace por escrito, se desahoga simplemente presentándose al juez y ratificando su contenido, y ahora lo que se hace es que el perito pasa a ser un testigo. Si ustedes algún día médicos les toca declarar en un juicio como peritos expertos respecto de algún tema, van a tener que comparecer como testigos expertos. Y eso significa que les van a preguntar sobre quiénes son ustedes, cuáles son sus estudios, realmente son especialistas, qué experiencia tienen en haber dictaminado este tipo de asuntos o de haber estudiado, de hacer investigación al respecto. Y luego, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué estás concluyendo tal o cual cosa? Explícamelo, que no lo entiendo. Y además ustedes se los tienen que explicar a las partes y a los jueces que no son que son legos, que no son expertos en su materia, y esto es lo que está ocurriendo hoy día. El juez tiene ahora la responsabilidad de explicar en público y de manera oral y asequible, inmediatamente terminada la audiencia, el sentido de su resolución. Entonces nos regresamos a los problemas que había planteado. El juez tiene muchos y los tiene que enfrentar, y lo que necesita son auxiliares. Y los auxiliares científicos es lo que nosotros podemos ir trabajando alrededor de nuestro sistema de justicia. En primer lugar, tiene que ver qué sucede con la prueba, qué estándar de valoración le va a dar a la prueba, si la va a admitir, y después, cuando ya haya caminado el juicio, cuando la vaya a valorar en el fondo. Lo que sucede ahora con nuestra forma de valoración de la prueba es que hay libertad probatoria.
Cualquier cosa puede ingresarse al juicio, cualquier análisis, podríamos haber ingresado el de los tomates junto con el de la relación del aceite de colza o de algún otro tipo de aceite para indicar el tipo de toxicidad que se dio. Y el juez tiene la responsabilidad de valorarlo libremente. ¿Y qué es eso? O sea, ¿va a decir lo que le lata? ¿Lo que sea su convicción? No, eso significa que tiene que emplear razón, buenos argumentos, y para eso se ha hablado teóricamente sobre el análisis de la pertinencia, de la confiabilidad, de la relevancia, de usar el sentido común, de usar conocimientos científicos. El peligro aquí es que en el afán de usar los conocimientos científicos se fíe tanto de lo que le dice el científico que recargue en él su resolución, es decir, que transfiera esa responsabilidad de emitir una sentencia, que es una responsabilidad jurisdiccional, a la responsabilidad del perito o del científico para que sea él el que diga si esto se tiene que resolver de una manera u otra. Y eso es algo que no pueden permitir ninguno de ambos gremios. Entonces, lo que tiene que haber es una buena transferencia de ese conocimiento que se da en el ámbito científico para la interpretación en el ámbito jurídico y poderlo entonces no solo valorar en sí mismo, sino poderlo concatenar con otro tipo de pruebas que se dan siempre en un juicio. Los testimonios, las análisis del lugar de los hechos, otros elementos indiciarios, análisis genéticos, etcétera, ¿no? Pero que este tipo de engranaje y de entretejido que se debe dar entre pruebas se recargue en el juez con una valoración racional, tomando en cuenta el espíritu crítico que hay que tener para poder valorar una prueba científica. No quisiera abrumarles con mucho respecto de teoría de la valoración de la prueba científica, pero lo que sí les puedo decir es que cuando se valora prueba científica desde el punto de vista jurídico, pues primero lo que hay que hacer es abordar la prueba, primero ver cuál es la hipótesis que estamos queriendo probar, con qué tipo de pruebas contamos para probarla y valorar la prueba en forma individual. Esto significa que eso tendría que hacerse con la prueba científica, con otro tipo de pruebas. Después, hacer una valoración jurídica, que eso ya significa correlacionarla con las demás y ver si con eso confirmamos tanto el análisis de la prueba en sí misma como el análisis de si con esto podemos nosotros sostener una hipótesis que estábamos sosteniendo desde un principio. ¿A qué me refiero? La prueba tiene una valoración particular. Digamos, si me regreso al asunto del análisis que se haya hecho respecto de la toxicidad de la vacuna que se aplicó en Chiapas o de la contaminación bacteriana que pudo haber tenido, llegaremos a una conclusión que nos dirá esto es confiable o no. Entiendo que, por ejemplo, en el asunto de España se usó un cromatógrafo de gases para tratar de atribuir a qué tipo de elemento químico se podría deber la toxicidad. Si tenía que ver con la anilina, con otros degradantes, y qué relación hay entre este químico con los síntomas que se presentaron. Bueno, seguramente esto no solo ocurrió con base en un solo estudio, sino que se tuvieron que haber hecho varios estudios. ¿Y cuál es el que se sostiene? ¿El de los tomates o el de la relación entre un análisis respecto de otro? ¿O el cromatógrafo de gases era el instrumento necesario para hacer un análisis de este tipo? Habiendo analizado prueba por prueba, entonces, y si la prueba subsiste para ser confiable y poder ser llevada a cabo poder ser llevada junto con todo el conjunto probatorio, entonces ya podríamos tener una hipótesis a probar. ¿Con qué reflexiones me quedo? ¿Con qué reflexiones se queda el mundo jurídico que necesita de la ciencia? ¿Y con qué reflexiones creo que tiene que tener la ciencia cuando se acerca al mundo jurídico? Primero, la prueba que se tiene que analizar en el contexto de un caso judicial, ¿será suficiente? O sea, nosotros tenemos el problema de Chiapas. ¿Las pruebas con las que contamos fueron suficientes? ¿Cuándo podemos contar con que existe probabilidad para vincular al proceso? ¿Cuándo? ¿A partir de qué nivel está aprobada la hipótesis? ¿Cómo definir estándares de prueba ante los esquemas actuales dentro de nuestro sistema penal acusatorio?
Y no solo el penal, sino todos los demás, como abrir el campo de interacción entre la ciencia y el derecho. La interacción entre la ciencia y el derecho se da en lo penal, a partir de un caso como el de España, o a partir de un caso como el de Chiapas, o a partir de un caso como el norteamericano. Seguramente podríamos encontrar responsabilidades administrativas, responsabilidades morales, responsabilidades penales y responsabilidades civiles. ¿Cómo determinarlas? ¿Cómo las determina un juez? Si tan solo es un juez, si es un simple abogado que no tiene todos los elementos para poder interpretar válidamente lo que la comunidad científica le diga. A la comunidad científica, una comunidad de salud o una comunidad de salud pública, casos como estos le interesarían porque está habiendo una epidemia, porque quizás está habiendo un peligro en cómo se están tratando las vacunas, porque está habiendo un peligro en cómo está trabajando las personas, las metodologías de trabajo de las personas que están en los centros de salud, en los lugares más lejanos de nuestro país. Quizás porque ante las actuales circunstancias mundiales pensamos que puede haber bioterrorismo y tal, pero si se dan cuenta no siempre el dolo está presente en las cuestiones forenses de salud pública. Puede haber una imprudencia, un afán enorme de hacer negocio sin pensar en que, o dar por hecho que con el tratamiento del aceite se podía consumir por el humano sin hacer daño. Y en realidad lo que están ocurriendo son imprudencias que llevan a situaciones tan catastróficas como los 3 casos que les platico. El nacimiento con malformaciones, la muerte de menores por la aplicación de una vacuna que podría haber sido una situación feliz y que se constituyó en algo catastrófico, o en todo el asunto que ocurrió con el aceite de colza y que hoy en día pues, le ha dado incluso nombre a una enfermedad pandémica. Entonces, espero haber sido, pues por lo menos un poco, que mis palabras hayan sido introductorias respecto de la importancia de lo forense con el mundo de la ciencia en el que están ustedes inmersos, y pues les agradezco mucho su atención y la invitación de estar aquí.